Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra entrevista más. En este caso tenemos a Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra, analista de política internacional en prensa, redes, radios y televisión. ¿Qué tal, Ale? Muy buena, muchas gracias por invitarme. Pues nada, primera pregunta, como ya es costumbre, es ¿cómo te politizas? ¿Cómo llegas al mundo de la política? ¿Y por qué la guerra, ¿no? Interesante. Bueno, pues esto yo sin haber estudiado ciencias políticas, porque al final vengo del mundo de antropología, por ejemplo, tenía mucho interés por el tema de organizaciones políticas y humanas en el planeta, algo más histórico y más a nivel de interés particular, pero viendo los aspectos políticos en general del día a día, veía como que las decisiones no se toman en España, las decisiones al final se pelean por cuestiones de guerra cultural o por cuestiones fiscales, pero luego las grandes decisiones se toman en este caso en Estados Unidos, pero también en Alemania, en Francia. Ahora vemos como el rumbo del mundo lo deciden entre Estados Unidos y Rusia o China y nosotros prácticamente no pintamos nada. Entonces yo concretamente comencé a interesarme por el tema de la guerra a raíz de la de Siria, que fue como uno de los primeros grandes casos donde se nos vendía una propaganda increíble. Desde la prensa era como buenos y malos y yo me quería informar de, vale, ya sé que nos están apuntando a que hay que intervenir en este país, luego se ha intervenido en Libia, se ha intervenido en muchos sitios, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? Y justo descubrí Descifrando la Guerra, que acababa de nacer además, porque enseguida empezábamos o sea, entré a los pocos años, cuando era todavía un proyecto muy, muy pequeñito. Y, y nada, es que ellos justo nacieron con Siria, hicieron un mapa interactivo y a partir de ahí, desde que entré, pues empezamos a ampliarlo a todo el mundo y así he ido aprendiendo de política, la verdad, en el día a día de trabajar años y años viendo esto. Bueno, y yo recuerdo que cuando inicia la guerra entre Ucrania y Rusia, ahí fue cuando yo os conozco. O sea, yo creo que Descifrando la Guerra ahí tiene un subidón de la Mm. hostia. Hubo un montón de gente que además os veía súper cansados porque la gente os exigía como un nivel de... tenéis que estar 24 horas informando de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo vivisteis eso? Sí, o sea, lo entiendo, porque al final es un modelo que hemos ido perfeccionando con el tiempo. Esto no empezó justo con Ucrania. En Ucrania ya estábamos como, lo teníamos rodado, pero en años anteriores, cuando hubo una crisis en la que Estados Unidos casi nos mete en una guerra con Irán, cuando mató al general Soleimani y bueno, hubo una crisis enorme entre Trump y todos los líderes de la región, ya entonces empezamos a plantearnos bueno, que estos momentos de crisis grande hay que hacer seguimientos especiales y a estar más pendientes, porque a lo mejor en lugar de hacer solo un hilo, hacíamos un artículo, empezamos a plantear hacer un podcast o un streaming, de repente estrenamos todo este formato con las elecciones estadounidenses, porque es un formato que te puedes sentar y planteártelo, analizar cómo vas a seguir una noche electoral, pero al final este tipo de cosas que no puedes prever, como el estallido de una guerra o de un golpe de Estado, es donde de verdad vemos si estamos preparados o no para analizarlo. Entonces ocurrió el golpe de Estado en Myanmar, que casi nadie conoce, pero de repente fue un input de atención porque nosotros lo cubrimos, y fue el colapso de Afganistán. Todo esto, ¿no? Ya en 2021. Cuando colapsa Afganistán, estrenamos ahí el formato de maratón, hacemos 10 horas o 12 horas siguiendo lo que está ocurriendo al minuto en Afganistán y la gente lo flipa porque dicen, ¿cómo puede ser que ahora que todos los medios, porque fue justo en agosto y estaban todos de vacaciones, pues haya alguien que te esté contando al minuto 12 horas lo que pasa en Afganistán? Entonces, ese modelo lo hemos ido perfeccionando y cuando llegó lo de Ucrania, que fue justo a los meses, a los 6 meses más o menos de lo de Afganistán, pues ya estábamos más que acostumbrados a entrar en un momento de crisis y de tenerlo todos los días en la cabeza, pues sale solo, ¿no? Alejandro, has escrito el libro Ucrania, el camino hacia la guerra, y te tengo que hacer la pregunta estrella. ¿Cómo está la situación en Ucrania y en Rusia? Y sobre todo, ¿qué opinas de esta decisión de estos tanques Leopard hacia Ucrania? Bueno, la verdad es que la situación en Ucrania es muy preocupante, desde luego, no porque estén en guerra, que desde luego que eso es ya preocupante de origen, sino por hacia dónde va. Es que está escalando mucho más, está yendo a unos niveles que, bueno, en el momento en el que Rusia se anexiona a las regiones, ya no es solo el Donbass, ya es que quiere más territorio. Ya estamos hablando de que no se va a negociar hasta que no se quede con mínimo esas 5 regiones, que es muchísimo. O sea, es un territorio del tamaño de Inglaterra.
Estamos hablando de que Ucrania es un país gigantesco. Pero es que Ucrania también ha afirmado que no va a negociar con Putin mientras esté en el poder. Y los líderes occidentales, cuando Turquía conseguía que mediaran, iban allí y evitaban que mediaran. O sea, por ejemplo, Boris Johnson fue allí y evitó que se hubiera una mediación. Entonces, la escalada está servida. El enviar tanques es una escalada más. O sea, no van a ser todo lo que necesita Ucrania. Ucrania dice que necesita muchísimo más. Están reclutando desde hasta debajo de las piedras y esos 80 tanques o 200, los que sean, se quedan poco para lo que Ucrania necesita. Sobre todo porque ellos están entrenados en armamento soviético y no en armamento occidental. O sea, va a ser un poco caos. Pero bueno, todo lo que se envíe les va a ayudar. La cosa es que va a seguir escalando, porque yo aquí pues veo muy difícil que se apueste por la paz. Una cosa es apostar por las vidas de los ucranianos, que en este caso pues se haría diplomacia, y otra cosa es apostar porque Ucrania recupere todo su territorio, que ahí sí, ahí mandas todo el armamento que tú quieras y mandas a todos los hombres que quieras. O sea, son cosas muy distintas que a veces se confunden, porque en cuanto hablas de diplomacia te dicen que es ceder ante Putin, pero también es parar las muertes, no sé. Te digo, el otro día veía en el programa de La Rosa que un tertuliano eh, decía que porque Podemos, pues decía, hablaba de diplomacia, ¿no? Una parte del gobierno decía de bueno, que estaba en favor de la diplomacia. Se podía permitir en prime time decir que las conexiones de Putin en España son los de Podemos, ¿no? O sea, ¿tú cómo vives esta propaganda o cuando al rojo vivo se presenta, ¿no? Con tanques encima del programa, se ve todo como muy Sí. bélico, muy... ¿Cómo vives la propaganda y la mala información en los medios? Bueno, en el caso de España me parece flagrante porque es una cosa que a lo mejor una persona que solo ve la situación de España dice, pues es así siempre. No, cuando una persona como yo está siguiendo todos los países de Europa, sabe que lo de España no es lo habitual. En otros países hay debate. En Italia se ha caído un gobierno por el envío de armas a Ucrania. En Alemania, todos los días hay disputa enorme entre los socios de gobierno y es a los socialdemócratas, es decir, la familia política del PSOE, a los que se acusa de prorrusos. En Austria, en Hungría, en Croacia, en muchos países hay debate. Hay otros donde no, que son los que están liderando Europa, ¿no? Que son los más cercanos a la OTAN. Pero es que España está más cerca de esos que de los primeros. O sea, en España no hay debate. España todo el ambiente mediático y todo el ambiente político está a favor del envío de armas de manera mayoritaria. Habrá también partidos pequeños, hay algún sector en Podemos que lo que tú has comentado, pero yo no lo sé. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Yolanda Díaz estaba apostando por una política de envío de armas o no, porque yo hasta ahora lo que he visto en algunos partidos de izquierda es que sí, otros están diciendo que no, pero es interesante saber si hay debate. Sobre todo, ¿Podemos tener algún peso en el gobierno a nivel de exteriores? Porque yo Claro. creo que se vetó absolutamente su presencia en defensa, en interior, en exterior, que son los ministerios más relevantes probablemente, bueno, y algunos más, ¿vale? Pero estos en el tema de la geopolítica. Entonces, también da igual un poco la postura que tengan, pero vamos, de prorrusos yo veo poco. Te voy a hacer una pregunta un poco arriesgada, seguramente. Eh, ¿Cómo crees que va a continuar la guerra? ¿Continuará escalando o no? O sea, veremos, podría darse el caso de que Putin le dé al botoncito de Ujú. armas con bastante peso. Bueno, a ver, eso es una cosa que lo están diciendo muchos, no solo en Rusia, sino en Occidente, que, ojo, Rusia es potencia nuclear. O sea, a Rusia no se la puede derrotar de manera tan clara como se propone. Hay gente que lo que propone no es solo que Ucrania recupere su territorio, sino balcanizar Rusia. O sea, hay que derruir el régimen de Putin y hay que segmentar el país en otros más pequeños para que no sea una potencia, que es lo que se ha hecho muchas veces con otras potencias. Entonces, ese tipo de derrota es inviable, porque en el momento en el que Rusia vea peligrar su supervivencia, tiene las armas nucleares. Eso lo sabemos todos. No es una cosa que vayan a utilizar mañana, o sea, no hay que pensar que las escaladas son tan rápidas. Ahora hay otros pasos, por ejemplo. La siguiente escalada parece ser que Rusia va a lanzar una gran ofensiva, incluso pudiendo lanzar otra nueva invasión, ya sea por el este o por el norte. No se sabe si va a entrar desde Bielorrusia otra vez o desde el territorio ruso, pero es una cosa que se está hablando o simplemente igual nada más que refuerza los frentes que tiene. Pero parece que va a haber una ofensiva importante. Luego no lo sabemos porque las últimas ofensivas que hizo Rusia pues fueron un bluff y las que hizo Ucrania a las primeras tampoco funcionaron y luego las siguientes porque hubo
un poco de retirada rusa. El tema es que Ucrania no se está retirando. Zelensky ha dicho que su apuesta es resistir hasta el último hombre y por eso se están formando algunos puntos clave que no es en grandes ciudades, es en ciudades chiquititas o pueblos, pero que están decidiendo el curso de la guerra porque se está concentrando todo el mundo ahí. Entonces, el siguiente paso de escalada es o que estas batallas terminen, ya sea a favor de Rusia o de Ucrania, o que haya una nueva escalada por parte de Rusia interviniendo por el este o por el norte, y cuando lleguen los tanques occidentales, que tardarán unos meses, algunos dicen que hasta años, pero bueno, yo creo que los enviarán con algún instructor o algo y así no tienen que estar entrenando a ucranianos tanto tiempo, con nuevos sistemas súper potentes. Por ejemplo, le van a mandar un antiaéreo Patriot, los estadounidenses, que al principio de la guerra lo descartaban completamente, porque decían que no se puede enviar una cosa tan compleja que no va con una llave Allen, que necesitas entrenamiento de años. Entonces se han llevado un grupo de ucranianos a Oklahoma a enseñarles a utilizarlo. O sea, que esto no se hace de un día para otro, pero eso va a ser otra escalada, porque ya son otros 20 o 30 países de la OTAN que están participando en esta guerra como proxy, es decir, no estás allí, sino que estás ayudando desde fuera, que es diferente. Pero vamos, que ya lo han reconocido varios. El presidente de Croacia dice que estamos en guerra con Rusia. La ministra de Exteriores de Alemania dice que estamos en guerra con Rusia. O sea, es evidente que estamos en guerra con Rusia. Lo que pasa es que no de manera convencional y directa. Entonces las escaladas pueden ir por ahí. Hay algunos países que, como Rusia mejore mucho su mano, también dicen de escalar. Porque igual que Rusia no puede permitirse perder, Occidente no puede permitirse perder. O sea, no puede ser que Rusia demuestre que por la fuerza puedes conseguir esto. Entonces hay quien dice que tenemos que intervenir con tropas. Esto puede parecer loco en España, pero no en Polonia, y no en Dinamarca, y no en los Bálticos. O sea, que nos queda guerra para rato, ¿no? Eso me temo. Hasta que no haya alguien que decida de sentarse en la mesa, la guerra va a seguir, es lógico, es una cosa evidente, ¿no? Pero es que nadie se quiere sentar en la mesa. Ese es el problema. Y algunos dicen, no, pero es que si le quitas las armas a Ucrania, se sentará en la mesa, pero estás entregando a Ucrania. Y dicen, ya, bueno, pero es que tampoco hay que hacer una rendición, o sea, se pueden llegar a otros acuerdos. Es decir, antes de la guerra ya había un acuerdo firmado. Es que no hay ni que ni negociarlo, es firmado entre Ucrania y Rusia para solucionar el conflicto político. O sea, estaba firmado, quiero decir, insisto, no es un acuerdo que haya que negociar. Y ese acuerdo no se quiso cumplir y garantizaba la integridad territorial de Ucrania, salvo por Crimea. Bueno, pues es que ahora ya estamos en un escenario en el que es todavía más difícil llegar a un acuerdo. Se podría haber evitado la guerra perfectamente aplicando los acuerdos, pero no se quiso. Desde ningún lado, pero no se quiso. Entonces, existe la posibilidad de, no sé si es un titular pomposo, pero creo que es real el hecho de que pueda haber una tercera guerra mundial. Bueno, en algún punto de esta escalada, si no vemos una rampa de desescalada, sí. Yo quiero pensar que los occidentales tienen su línea roja en que una cosa es que mueran ucranianos en su batalla contra Rusia y otra cosa es que mueran europeos no ucranianos, es decir, gente de la OTAN. Evidentemente Rusia no quiere una guerra convencional con la OTAN porque se convierte en una guerra nuclear, porque una guerra convencional con la OTAN la puede perder, pero la OTAN yo creo que tampoco quiere una guerra con una potencia nuclear. O sea, me parece a mí que ninguno tiene interés ahora mismo en una guerra mundial. Es una posibilidad porque no veo rampas de desescalada y son esenciales. O sea, lo que te comentaba antes de Irán y Estados Unidos, pues parece que son súper enemigos. Bueno, pues hablaron por detrás y acordaron una rampa de desescalada, diciendo, no, he atacado una base militar estadounidense en Irak. A lo mejor la evacuamos, ya está, vamos a quedar bien y ya nos enfrentaremos en otros escenarios. Pero aquí no veo a nadie con ánimo de negociar. Entonces, hasta que no haya negociación, todo puede seguir escalando. Ya digo, a día de hoy no creo que les interese una guerra mundial. Pero Además, yo veo también esto va mucho en la línea de los medios de comunicación, que si banderitas de Ucrania por todos lados, ¿no? En favor de Ucrania constante, pero después otros conflictos como que pasan desapercibidos, son visibles, por ejemplo, Palestina, ¿no? Palestina es invisible y hay una invasión permanente desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero de esto no se habla. pues, mira, me vas a pedir que haga un tirón de orejas en general a todo el espectro político, porque es que esto me parece especialmente grave. Vale, la guerra de Ucrania es súper importante por lo que he dicho. Son todas las potencias, estamos decidiendo el futuro del mundo, vale.
pero no me vengan con el discurso de la muerte de la gente, porque ¿cuántas guerras hay ahora mismo en el mundo? Ahora mismo, Sí, no sí. estos últimos años. Vale, el tema de Palestina me parece súper importante y hay muertes, pero hay un conflicto que hasta hace nada estaba en su peor momento, que es el de Etiopía, del que nadie sabe nada, y ha muerto mucha, mucha más gente que en el de Ucrania. Y esto, eh, que sepamos, porque no ha habido prácticamente información. Entonces habría que saber exactamente las cifras. Pero se está hablando de genocidio. O sea, en Ucrania no había un ánimo de exterminio. Habrá habido muertes y masacres de civiles, pero ellos lo que querían era gobernar ese territorio y ocuparlo. En Etiopía lo que ha habido es prácticamente un genocidio, eliminar a otra etnia de tu región. Habría que debatir luego la cuestión legal de si es un genocidio o no, pero vamos, que hay una guerra en República Centroafricana, hay una guerra en Mali, hay una guerra en Yemen, hay una guerra en Myanmar, hay una guerra prácticamente en la mayor parte del Sahel, de Afganistán. Hay muchísimos sitios donde hay conflictos armados que no tienen el calificativo de guerra, pero son guerrillas o son, no sé, luchas contra grupos rebeldes, insurgencias. A nadie le importa. Entonces yo me pregunto, ¿realmente todas estas cosas son porque te preocupan los ucranianos y te preocupan porque están luchando contra Rusia o porque son blancos? Porque cada uno tiene un argumento distinto. Y luego la pregunta ya es, ¿el desprecio al resto de países es porque algunas guerras son consecuencia de nuestros actos o es porque son africanos? Es que yo ya no sé muy bien cada uno cuál es el motivo que pone. A nivel humano, tener todo este conocimiento de los conflictos, etcétera, te tiene que afectar un montón, ¿no? Bueno, hay algunos vídeos que sí. O sea, nosotros al estar todo el día siguiendo esta situación, a ver, al final los vídeos más duros no los publicamos. Por ejemplo, de la guerra de Etiopía no podíamos publicar cosas, es que eran vídeos de desmembramientos. Pero es que en Correcto. Ucrania se ven cosas así. Y porque no hemos seguido, porque Descifrando la Guerra ha tenido la suerte o la desgracia de no existir cuando estaba la guerra de Liberia o de Sierra Leona. Pero es que ahí había canibalismo. Es decir, es que parece que Putin ha inventado la guerra, Putin ha Mm. inventado los crímenes, y digo, en Ucrania lo que están haciendo todos es atacar a infraestructura civil. O sea, Ucrania también. Eso me parece una locura, pero Rusia también, por supuesto, ¿eh? O sea, la estrategia ya no es objetivos militares solo, es que llevan atacando infraestructura civil al menos desde septiembre y agosto de manera sistemática. Antes a lo mejor eran cosas puntuales, salvo en febrero. No sé, es que claro que te marca. Yo cuando veo algunos vídeos sobre todo de la destrucción, hay ciudades enteras de Ucrania que son como Alepo, la ciudad de Siria que está devastada o que quedó devastada en el peor momento de la guerra de Siria. O sea, hace unos días vi un vídeo de Marinka o un vídeo de Soledad y digo, pero si es que lo que hay ahí es un erial, es que no hay nada más que todo lleno de cráteres, no sé, es que esas cosas te marcan un poco, pero luego lo que tú ya mencionabas, ¿no? Los vídeos ya de las muertes, lo que son los cuerpos, eso pues sí, en algunos casos son más duros que en otros, pero ese es una cosa que va con el trabajo. La cuestión aquí es hacer un análisis geopolítico y no dejarte llevar por este tipo de cosas, porque es que si no, todas las guerras son negativas, evidentemente. Entonces, eso no aporta mucho al análisis al final. O el hecho de que, o sea, todos estos conflictos que vemos, yo estoy seguro que en su mayoría, o un porcentaje muy alto, tiene que ver con, uno, el funcionamiento de este sistema socioeconómico que conlleva el intento del control de los recursos por parte de grandes potencias. Y dentro de ese sistema, una de las puntas de lanza es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos yo creo que está en todos los conflictos o en casi todos los conflictos. Pues a eso iba justo con lo de que todas las guerras son malas. Si lo miramos desde el punto de vista humano, lo que nos intentan vender al menos en la prensa, es que hay guerras buenas y guerras malas. Esa es la diferencia. Si lo miramos desde el punto de vista humano, todas nos deberían parecer malas. Si lo miramos desde el punto de vista geopolítico, entiendo que hay intereses a favor y en contra de tu país. Pero entonces estás justificando que hay guerras buenas y malas. Es que es lo que se nos ha dicho, que la guerra de Yugoslavia o la guerra de Afganistán eran guerras justas, o la guerra de Irak. Y que esta es una guerra que además, tú fíjate cuando habla Pedro Sánchez o habla cualquier líder, hablan de guerra ilegal
en guerra inmoral. Y digo, es que me estás diciendo entonces que hay guerras que te parecen morales y guerras que te parecen legales. Yo entiendo el por qué lo dicen, porque es verdad que Rusia se ha saltado muchos procedimientos para una declaración, pero suena a eso, suena a que las guerras, esta no, pero otras a lo mejor. Y si podemos sacar tajada, mejor. Entonces, bueno, pues ahí hay un doble rasero y efectivamente el sistema socioeconómico tiene mucho que ver. En África se ve clarísimo porque hay una competición descarnada entre las potencias, ahora mismo más Rusia y Francia, pero ha habido de todo, ¿no? China también, ¿no? Pero China a nivel económico aporta, pero no está entrando en el tema de la seguridad de los militares, que ahí están Francia y Rusia sobre todo. O sea, China tiene intereses igual que todos, igual que Estados Unidos, igual que Turquía, igual que todos. Eh, pero los que se pelean así a nivel militar son Francia y Rusia sobre todo. Y luego algunas otras potencias medias, pero bueno, ahí pues están todos, ¿no? Pues los Emiratos Árabes, Turquía y mucho yihadismo también. Pero por lo que me has preguntado de Estados Unidos concretamente, Estados Unidos ha realizado varias dinámicas aparte de la que ya decimos de los recursos y el colonialismo que todos han hecho, ¿no? Unos y otros. Y es que a ellos les interesaba tumbar, por un lado, los gobiernos que estaban cerca de la Unión Soviética o los gobiernos socialistas, entonces apoyaron prácticamente cualquier movimiento que los tumbara. En Europa nos hemos comido un nacionalismo brutal que es el que ahora mismo está aflorando y decimos, ¿de dónde ha salido Orbán? ¿De dónde ha salido el gobierno de Polonia? ¿De dónde ha salido toda esta gente? Digo, bueno, es que a lo mejor habéis fomentado el nacionalismo para tumbar a la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Es un objetivo legítimo para ellos, pero es una cosa que ha tenido unas consecuencias y que el régimen de Putin es tan autoritario porque lo construyó Yeltsin con el apoyo de Clinton. O sea, vamos a ver, nosotros nos interesaba tumbar la Unión Soviética, construimos ese régimen y ahora nos quejamos. Oiga, a lo mejor habría que plantearse lo que se hace, porque Hillary Clinton reconoció que el Estado Islámico, que al final venía de Al Qaeda y todo esto, también era consecuencia de la mala gestión de Estados Unidos del yihad, bueno, de los mujahidines en Afganistán. Es decir, promocionaron conscientemente una ideología radical que era cercana a Arabia Saudí porque les interesaba tumbar el socialismo en Afganistán y porque les interesaba perjudicar una campaña militar que en ese caso es cierto que estaba interviniendo la Unión Soviética en Afganistán. O sea, todas las consecuencias del yihadismo que nos estamos comiendo, que luego han llegado a Irak, a Siria, ha sido por consecuencia de que nos ha convenido. Y otra última, ya por no enrollarme mucho, todo lo que está pasando en el Sahel y todas estas guerras que te he mencionado antes en Mali, los golpes de Estado en Burkina Faso, la inseguridad toda África Occidental, viene del yihadismo que ha permeado desde el norte, o sea, desde Libia. El haber creado un desastre en Libia, como hicimos al intervenir, fue un éxito porque tumbamos a Gaddafi. Pero ¿y luego qué? Es que a lo mejor ese país estaba unido por Gaddafi. A lo mejor no tenemos que meternos en lo que hace otro país. Bueno, pues al haber destruido ese país y haber dejado dos guerras civiles y una serie de señores de la guerra que ahora mismo no nos preocupan, al revés, negociamos con ellos, pero cuando era Gaddafi sí, pero ahora hay otros señores de la guerra, permea el yihadismo y se va hacia el Sahel. Y ahora nos comemos nosotros una oleada de refugiados porque hemos desestabilizado la zona. Pues es que es lo que pasa. Y por eso en el Mediterráneo hay tanta crisis hacia Italia, no tanto hacia España, pero en su momento también podía haber habido hacia España. Eh, bueno, te quería hablar sobre China, que es una superpotencia que cada vez está más en ascenso. ¿Crees que China puede meter baza aquí en lo que está pasando entre Ucrania y Rusia? Sí, sí que podría. Lo que pasa es que es una situación muy comprometida. De hecho, la Unión Europea ya ha pedido a varios países que tienen vínculos con Rusia que ayuden a mediar. Ha pedido ayuda a Sudáfrica hace poco, porque es que eso es un poco ridículo porque Sudáfrica les ha respondido que la culpa de la guerra es de la OTAN. Es que nos creemos que la comunidad internacional está contra Rusia y la comunidad internacional no acaba en la Unión Europea. Es una cosa que hay que decirle a Pedro Sánchez, que él dijo que Rusia estaba sola. Y digo, bueno, a lo mejor hay que ver más allá de la Unión Europea. Pero es que también Josep Borrell le pidió ayuda, bueno, ayuda, pidió mediación a China, pero China tiene aquí una situación, China tiene que apoyar la integridad territorial de Ucrania, igual que lo han hecho otros países cercanos a Rusia, porque no puedes hacer una declaración contra la integridad territorial de un país cuando tú tienes conflictos territoriales, ¿no? Entonces, China necesita eso porque tiene una cuestión como la de Taiwán abierta,
pero al mismo tiempo tampoco le interesa que Rusia pierda. O sea, le interesa a lo mejor una Rusia un poco más débil que está entregándose a China, ya que la Unión Europea le ha cortado todas las relaciones, pero no le interesa que pierda porque la siguiente es ella. Entonces sabe que las garantías de seguridad de Rusia en Europa Oriental las apoya. Y además de apoyarlas, critica a la OTAN muy fuerte y hace extensibles esas preocupaciones de seguridad de Rusia al Asia-Pacífico. O sea, claramente van de la mano y Rusia y China están en uno de sus mejores momentos de la historia, ¿eh? Porque durante la Unión Soviética la mayor parte del tiempo las relaciones fueron malas. Entonces, bueno, a China se le ha dado apoyo durante años desde Estados Unidos y no nos importaban nada los derechos humanos en China, que no me vengan con los derechos humanos, Sí, sí. no nos importaban nada porque China estaba con nosotros y se le dio acceso a instituciones occidentales, bueno, a la Organización Mundial del Comercio, que era muy importante para ellos, pero como no se ha dado una apertura política, pues ahora nos empieza a preocupar. Pero nos empiezan a preocupar los derechos humanos ahora, ¿no? Es una cosa desde hace a lo mejor 10 años, como mucho. El caso es que ellos sí que tienen capacidad de hablar con Rusia, pero una mediación les es bastante complejo por eso, porque tienen intereses en los dos lados. Entonces, países así que puedan mediar, tienes a China o a Sudáfrica que no lo están haciendo, se ofreció Polonia, que evidentemente no es, o sea, es parte del conflicto, se ofreció Bielorrusia, que tampoco, porque también es parte del conflicto, entonces de un lado y de otro esos dos nada. Se habló de Israel, fíjate, pero es que Israel realmente puede mediar, tiene relaciones buenas con los dos bandos. La cosa es que está en una tensión muy dura porque le están pidiendo los occidentales que mande armamento y los rusos que no lo manden. Entonces al final se ha puesto un poco de perfil y el único que está mediando, y es fuerte también la cosa, es Erdogan. Pero es que es así, él tiene muy buenas relaciones con los dos y puede hacerlo. Nosotros no, nosotros estamos en un lado. ¿Hay que salirse de la OTAN? Depende de cuál sea el objetivo. Yo eso se lo preguntaba al gobierno. Yo digo, vale, ¿cuál es el objetivo? Estamos en la OTAN, tenemos unos aliados y además es muy útil. Es decir, realmente es disuasión. Que Finlandia entre en la OTAN funciona. Ya te aseguras que no te van a invadir ni va a haber guerra porque van todos juntos. Pero también tiene unos problemas y es que si hay un conflicto con otro, te lo comes tú también. Entonces, ¿estamos dispuestos a ir a una guerra que en el caso de que sea con la OTAN va a ser mundial por algunos líderes como son los ultranacionalistas del este? Porque Orbán ganó las elecciones diciendo no a la guerra, pero en Polonia se ganan las elecciones diciendo sí a la guerra. Entonces, teniendo en cuenta que desde el principio de la guerra ha habido países pequeños como Estonia, Letonia, Lituania, pero también Polonia, Dinamarca y algún otro, pero esos principalmente, que empujaban hacia más guerra, pues ahí vamos todos en pack. Entonces, ¿qué queremos? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo, pues, puedo a lo mejor plantear si España, como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tendría que estar, ya sabemos que nunca es 100% neutral nadie, ¿no? Pero tendría que estar a lo mejor no tan alineado. Es una opción. Otros dicen, no, que salga y que se meta en otra alianza militar con otra gente. Y digo, bueno, pues es que estamos en las mismas. Hay otros que dicen, bueno, pero una alianza europea, sin Estados Unidos, es decir, autonomía estratégica, apoyarnos en Francia. Es verdad que sería también útil, pero sería útil dependiendo de para qué. ¿Para meternos en otra guerra o para tener nuestra propia línea internacional? Como última, más que pregunta, reflexión. ¿Estás de acuerdo con que el problema de las guerras actuales tienen que ver con el funcionamiento del sistema capitalista? Es decir, por esa vorágine de control de recursos, de maximización de beneficios, de una obsesión constante con el crecimiento del PIB, con pues por la competencia, ¿no? de esos países que al final llevan a estos choques, y si crees que hay una alternativa a ese sistema. Bueno, en los conflictos nunca tienen solo una causa. Esto es algo que también es verdad que nos dicen mucho que este conflicto es por esto y nunca es por una cosa. Hay conflictos que son por recursos, muchos. Además, los recursos son una cosa que empujan bastante, sobre todo porque hacen más atractivo o menos otro país y lo hacen más interesante para intervenir o no. No solo a nivel militar, también a nivel político, porque la mayoría de las intervenciones son a nivel político. O sea, Estados Unidos y Europa llevan interviniendo en Europa del Este y en Oriente Medio décadas y décadas sin necesidad de guerras.
otras con guerras. Pero quiero decir que los recursos son importantes, pero también hay conflictos étnicos, hay conflictos religiosos, hay conflictos por cuestiones históricas, hay conflictos por muchas cosas. El funcionamiento del sistema económico es verdad que es uno de los que más tensiona, porque todo el nacionalismo que lleva a defender pues, la patria, las fronteras, el irredentismo de quiero más territorio, el territorio de mis vecinos porque es territorio histórico mío, eh, tiene que ver con muchos sentimientos de desencanto con la situación económica. O sea, cuando ha habido crisis económica, la reacción no ha sido muchas veces el socialismo, ¿no? Ha sido un nacionalismo más fuerte, una reacción, ¿no? Hemos visto en Europa como después de la crisis económica de 2008-2012 ha habido movimientos de izquierda que han crecido, pero también ha habido movimientos de derecha que son los que al final han llegado más al poder que los otros. Entonces, toda esta situación del funcionamiento económico, de las crisis del modelo liberal, que ya estalló, pero que siguen creándose otras burbujas, afectan el descontento y lo capitalizan movimientos nacionalistas. Si lo capitaliza un movimiento nacionalista, el enfoque que va a hacer no es de clase, va a hacer un enfoque étnico o un enfoque religioso o un enfoque, bueno, en Europa es que estamos más acostumbrados a que las naciones no tienen tantas disputas, ¿no? Pero hay otros países donde conviven cientos de etnias o cientos de naciones. Ahí es donde estoy mirando más. A lo mejor en Europa hablamos de 3, 4 naciones por estado en algún país, ¿no? Esto es muy, muy, muy debatible, pero en África, en Asia, todo este descontento por el sistema económico tiene unos efectos increíbles a nivel político, muchos. Alejandro, muchas gracias por venir al canal la primera vez y espero que sea la primera de muchas. Y claro, un placer, cuando quieras. Vale, muchas gracias por atendernos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor? Te pone Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer si eres tan amable?